Hermanos y amigos, un gozo para mí estar por aquí. Mi esposa, hoy me acompaña mi hermana también. De verdad que un privilegio y damos gracias por la invitación, por contactarnos para poder estar aquí con ustedes en estas 2 noches de conferencia. De verdad que ha sido muy bueno, sorprendido por la gran cantidad de jóvenes que hay aquí en esta noche. No esperaba tantos jóvenes, pero qué bueno que hay muchos que hoy pueden escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo les invito a que abramos la Biblia en Éxodo capítulo 3, nueva vez. Miren, yo creo que casi tenemos que llamar al 911 con esa cruz ahí detrás. A Carolina que revise al personaje de Jesucristo, le tire unas placas porque el soldado como que medio abusó. ¿Se pasó? Sí. Carolina que ejecute ahí para ver si ese muchacho está bien. Éxodo capítulo 3. Vamos a estar, ¿verdad?, viendo todo el capítulo, o más bien los primeros 15 versículos. Ahí estuvimos hablando ayer, hoy también lo seguiremos haciendo. Y yo quiero orar primero, antes de continuar, quiero orar en esta noche. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, y porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de en esta noche reunirnos para estar en este lugar y poder hablar de tu palabra. Gracias por esta iglesia que ha sido de tanta bendición para esta comunidad y sabemos que más allá. Gracias, oh Dios, porque tú has usado al Ensanche Libertad como un instrumento para traer salvación a tanta gente. Nosotros rogamos, oh Señor, que tú sigas bendiciendo tu obra y que muchos años más puedan seguir haciendo lo que hacen para tu gloria. Ahora que vamos a hablar tu palabra, oh Dios, rogamos que tú nos hables, que tú hables a la iglesia, que tú hables a los amigos que aquí se encuentran sin Jesucristo. Porque esta noche puede ser una noche de liberación por el poder de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate, hermano, que tú vas caminando en esta calle y de un momento a otro te encuentras con ese árbol encendido en llama, esa matita que está ahí al lado de la iglesia, y te impresiona al ver que esa mata no se quema aún estando muy encendida, y de un pronto escuchas una voz del presidente de la República que te invita a ser gobernador de la provincia de Santiago. Te asombra que el presidente te esté llamando para ocupar esa posición. Lo más probable es que eso no ocurra. Eso es una utopía. No va a ocurrir. Pero yo sé que si ocurriera, muy probable que tu vida cambiara, que tu vida tuviera un antes y un después de ese momento. Hermanos queridos, Moisés, el gran libertador, tuvo un encuentro en una ocasión, como veíamos ayer, cuando estaba apacentando las ovejas. Un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un encuentro
que iba a cambiar a Moisés para siempre. Dios llamó a Moisés a través de una zarza, de un arbusto que no se consumía, un arbusto que no se quemaba. Y como veíamos ayer, se dio a conocer, se reveló como el Dios incomparablemente, en primer lugar, santo. Y en segundo lugar, vimos que se reveló como el Dios incomparablemente misericordioso y compasivo. Y también veíamos que se reveló como el Dios autoexistente, el Dios que siempre ha existido, sin principio, el Dios eterno. En la voluntad de nuestro Dios, en esta noche vamos a ver el Dios incomparable, pero su misión. Ayer veíamos su persona, ayer veíamos su carácter, ayer veíamos quién es Dios. Y decíamos que para poder obrar y hacer la misión como Dios quiere, primero debemos conocer el Dios de la misión. Hoy en la voluntad de Dios vamos a ver el Dios incomparable y su misión. El Dios incomparable y su misión. Y vamos a ver tres aspectos del Dios incomparable y su misión que Éxodo capítulo 3 nos deja ver a través de esta fascinante historia. Así que en primer lugar, el primer aspecto que vamos a ver del Dios incomparable y su misión es que Dios está comprometido en llevar a cabo su misión. Dios está comprometido en llevar a cabo su misión. El Dios que se reveló a Moisés a través de la zarza mostró a través de esta escena que Él está comprometido con su pueblo. Veíamos ayer que Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Dios escuchó el clamor de aquellos israelitas y Dios vio cómo los egipcios oprimían al pueblo de Israel. Toda esta triste y cruda realidad era del conocimiento de Dios. El Dios incomparable estaba comprometido en llevar a cabo la misión de liberar a los israelitas de los egipcios. Y no solamente librarlos de la esclavitud, también llevarlos a la tierra prometida. La misión de Dios era una misión de liberación, era una misión de rescate, era una misión de redención. Era una misión donde Dios iba a cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas. En el verso 17 de este capítulo 3, Dios vuelve a decirles a Moisés que los iba a sacar de la tierra de Egipto. En el capítulo 6, Dios le deja esta palabra a Moisés para él y todo el pueblo. Por tanto, dice el capítulo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre. Fíjese bien, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. El Dios eterno, amados hermanos, el Dios único, el Dios incomprensible, el Dios indescriptible, el Dios autoexistente, autosuficiente,
el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que se apareció a Moisés como el gran yo soy, el Dios que lo sacó de la servidumbre y lo llevó a la tierra prometida, es el mismo Dios que sigue comprometido hoy en día con su misión. Dios sigue comprometido en llevar a cabo su misión. Su misión no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y su misión es la de liberar del pecado a la gente que está cautiva por Satanás. Dios está llevando a cabo su misión en este mundo de traer libertad del pecado a toda aquella persona que se acerque a Jesucristo. El Dios de Israel, cuya misión era hacerse conocer mediante Israel, al librarlos de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, ahora se da a conocer a través de Jesucristo. Y es Jesucristo quien liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Hermanos, la misión bíblica tiene su fundamento en el deseo de Dios de ser conocido. Nuestro Dios es un Dios diferente a los otros dioses que proponen las otras religiones. Voy a tomar un chile de agua. La garganta me está traicionando. Decía que nuestro Dios es un Dios diferente al Dios de otras religiones, porque el Dios de otras religiones no se ha dado a conocer y es un Dios falso. Nuestro Dios es un Dios verdadero que se ha revelado y que se ha dado a conocer. Nuestro Dios es un Dios que se ha hecho cercano. Es un Dios santo, es un Dios grande, pero es un Dios que se ha acercado a los seres humanos. Así que este deseo de Dios de traer libertad a los cautivos y de darles a las personas un lugar donde pasar la eternidad, todo eso se logra a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos queridos y amigos, la misión de nuestro Dios no ha cambiado. La misión de nuestro Dios no ha cambiado. Su misión sigue siendo la misma. Y Él sigue estando comprometido con su misión. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. Podemos verlo a través de la historia de la iglesia. Y podemos verlo el día a día. En segundo lugar, Dios no solamente está comprometido en llevar a cabo su misión, sino que Dios nos prepara para cumplir su misión. Dios nos prepara para cumplir su misión. Como muchos de ustedes sabrán, si han leído la historia, Moisés, cuando tenía 40 años de edad, vio a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Así que a Moisés se le entró un espíritu defensor. Y viendo para todos lados, se dio cuenta que nadie lo estaba viendo. Así que le dio para abajo al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, me imagino que se sentía fuerte. Nadie me vio. Moisés se sentía grande porque había hecho algo grande. Al otro día vio a dos hebreos que reñían. Vio a dos hebreos, es decir, a dos hermanos suyos que peleaban, y quiso ser mediador. Pero uno
ellos, dándose cuenta o sabiendo lo que Moisés había hecho el día anterior, le dijo: ¿tú piensas matarme al igual que hiciste con el egipcio? Bueno, se descubrió el secreto. Moisés ha quedado al descubierto. Yo no sé si usted ha visto esas películas que cometen el crimen perfecto y esconden el cadáver y todo como si nadie sabe de la situación. Pero como en toda película, se termina descubriendo quién mató. El secreto de Moisés ha sido revelado. El faraón, quien era el gobernador de Egipto, la máxima autoridad en Egipto, supo lo que Moisés había hecho y comenzó a buscarlo. Así que Moisés no tuvo otra opción que salir del palacio, salir corriendo y ser prófugo de la justicia. Así que Moisés huyó a una tierra llamada Madián. Allí Moisés duró 40 años, se casó, tuvo una familia. El capítulo 2 de Éxodo termina declarando que el clamor y el gemido de los hijos de Israel había llegado hasta la misma presencia de Dios. Y el Señor se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero no era que Dios se había olvidado. Esta es una manera de decir que Dios iba a obrar en beneficio del pueblo. Recuerde cómo el capítulo 3 comienza: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Es muy interesante ver que el trabajo de Moisés durante sus últimos años había sido de ser príncipe a un cuidador de ovejas. Sus primeros 40 años, Moisés lo había pasado en el palacio real siendo don Moisés. Sus próximos 40 años los iba a pasar en el desierto siendo un don nadie. Moisés pasó de ser servido en el palacio del faraón a servir a su suegro cuidando ovejas. Miren qué cambio tan drástico de vida. Mirando la vida de Moisés, pudiéramos decir que él tenía todo para a sus 40 años libertar al pueblo. Imagínense, viene del palacio, muestra una valentía tremenda, muestra un patriotismo como ningún otro. Hoy en día, Moisés sería el hombre ideal para tener o para libertar a un pueblo. Moisés tenía todas las cualidades para ser un libertador. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Ante los ojos de Dios, Moisés no estaba preparado. A Moisés le faltaba mucho. Y aunque él había dado muestra de heroísmo, de valentía, todavía no estaba preparado. Así que Dios decide llevar a Moisés al desierto 40 años. Decide llevarlo al desierto 40 años y prepararlo para que pudiera cumplir la misión como Dios quería. Moisés necesitaba paciencia,
Pero sobre todo Moisés necesitaba conocer verdaderamente a Dios. Moisés necesitaba un largo tiempo de anonimato. Necesitaba un tiempo sin ser alguien importante. Dios duró 40 años preparando a Moisés y preparando al pueblo para que pudiera recibir a Moisés. La primera vez que Moisés intentó liberar al pueblo, la primera vez que Moisés trató de hacer algo en favor del pueblo, fue rechazado. Y aunque Moisés pensaba que era el tiempo, todavía no era el tiempo de Dios. En el desierto, Dios trabajó de todas las maneras con Moisés. Como decía un predicador, en el desierto Moisés aprendió a someterse a su suegro. Así que si aprendió a someterse a su suegro, ya estaba preparado para someterse a Dios. El Señor llevó a Moisés a lidiar con ovejas 40 años para que pudiera aprender a lidiar con personas, porque aparentemente no aprendió en el palacio real. Tuvo que durar 40 años para aprender esta lección. Los 40 años en Madián iban a ser una escuela para que él, sus últimos 40 años, pudiera libertar al pueblo. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. Los primeros 40 años en el palacio, los próximos 40 años del 40 al 80 en tierra de Madián, y sus últimos 40 años del 80 al 120, porque murió cuando tenía 120 años, en el desierto, lidiando con un pueblo tan desagradecido como el pueblo de Israel. Hermanos queridos, amados, el Dios de la misión que te ha llamado a trabajar en su misión es el mismo Dios que te prepara para la misión. Y yo no me refiero principalmente al hecho de hacer cursos bíblicos, lo cual está bien. Qué bueno cuando hay el deseo de estudiar las Escrituras, de hacer cursos bíblicos. Pero Dios quiere más que eso. Dios nos hace pasar por diversas situaciones y nos lleva a diversos lugares para prepararnos para su misión. A veces nos hace pasar por situaciones que parecen difíciles, situaciones complicadas, situaciones que no nos gustan, pero esas situaciones son las que nos preparan para servir a Dios. 40 años en el desierto, siendo un cuidador de ovejas. Sí, esos 40 años fueron lo que Dios usó para formar el carácter de Moisés. Porque más importante que el conocimiento, más importante que las habilidades es el carácter. Por eso no importa los estudios que hagamos, por eso no importa cuánto sepamos, si no tenemos el carácter que Dios quiere que tengamos, no vamos a poder servir a Dios correctamente. Más que hacer es ser. Más que conocer, que es importante, es ser un hombre y mujer para la gloria de Dios. La misión de Dios para la iglesia es muy clara. La misión de Dios para su pueblo es clara, es ser sal y luz.
La iglesia está llamada a ser un ente de edificación. Por eso la iglesia, usted y yo debemos conocer profundamente a Dios para poder cumplir la misión como Él manda. Puede ser que Dios te esté llamando a cumplir una tarea específica. Puede ser que Dios te esté llamando a servir en un ministerio específico. Dios ha de prepararte, haciéndote pasar por diversas situaciones, por diversas circunstancias, para que entonces estés preparado para la obra del ministerio. A sus 40 años, el currículum de Moisés no tenía muchas cosas valiosas. Imagínate, un asesino, un pastor de ovejas y 80 años. Cualquier departamento de recursos humanos de cualquier empresa hubiese rechazado a Moisés. Tú estás muy viejo, Moisés. Ya tus huesos están muy avanzados en edad para nosotros contratarte. ¿Sabes qué? Que Moisés estaba descalificado ante los ojos del mundo, pero estaba listo para trabajar en la empresa de Dios. Mi hermano, Dios llamó a Moisés no cuando era grande en Egipto, sino cuando era pequeño en el desierto. Dios ha de usar poderosamente a aquellos hermanos y hermanas que sean humildes, a aquellos que sean pacientes, a aquellos que sean firmes en sus caminos. Dios rechaza tanto al altivo como al pasivo. Y alguien decía, el altivo va delante de Dios, pero el pasivo va detrás. Dios no quiere ni uno ni lo otro. Dios quiere a uno que vaya caminando a su lado, que vaya caminando al lado de Él. Un hombre, una mujer que se someta a su voluntad. Hermano, no creamos que aquel que tiene un gran nombre, que aquel que es elocuente, que aquel que habla bonito necesariamente está preparado para la obra del Señor. Algunas iglesias ven cualidades en los hombres y en las mujeres, cualidades no bíblicas. Si tú eres un buen gerente en tu empresa, tú has de ser un buen pastor en la iglesia. Tú has de ser un buen líder en la iglesia. Si tú eres un buen contador en la empresa, te vamos a fiar la contabilidad de la iglesia porque tú has de manejar eso bien. Y queremos muchas veces traer cualidades, traer habilidades que muchas veces son buenas, pero que en ocasiones el carácter no acompaña a esa habilidad. Y por eso decía que no importa cuántas habilidades tengas, si no tienes un corazón para Dios, estás descalificado para el ministerio. Es tener un carácter probado, un carácter que sea el que Dios quiere. Y para tener un carácter probado, hay que pasar. Dios no tiene que pasar por el desierto. Dios no tiene que pasar por el fuego para ver de qué estamos hechos. Hermanos, en ocasiones resulta ser que aquellos don nadie son los que son más usados por el Señor. Hermanos queridos, Dios no solamente está llamando a siervos que sean predicadores, que sean misioneros, también está llamando a hombres y mujeres para que sean buenos consejeros, para que sean buenos visitadores, gente que le duela la iglesia
y que tengan un corazón de siervo. Él no busca a los preparados. Él no busca a aquellos que están preparados. Él busca a los siervos para prepararlos. Por eso no importa que tú no estés preparado. No importa que veamos a un fulano, a un joven o a alguien que por la mente ni siquiera nos pasa que esa persona puede ser usada por Dios. Si está en los planes de Dios de usarlo, lo va a usar y lo va a preparar. Porque no es según lo que nosotros veamos o creamos, es según lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermanos, qué bueno es que el Dios que nos llama a la misión es el mismo Dios que nos prepara. Pero no solamente que Él está comprometido con su misión, que Él nos llama, que Él nos prepara, sino que también, en tercer lugar, Él promete su presencia en el cumplimiento de la misión. A partir del verso 11 de Éxodo capítulo 3, Moisés comienza a elaborar una serie de preguntas. Dos preguntas específicamente. La primera pregunta: ¿quién soy yo? Oh Dios, pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a este pueblo? ¿Quién soy yo, Dios? La segunda pregunta: ¿quién eres tú? Y fíjense lo interesante de estas dos preguntas, porque Dios no le da respuesta a la primera pregunta. Cuando Moisés le pregunta: ¿quién soy yo, Señor? Dios le dice: mira, ve, versículo 12, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amados hermanos, el pueblo no necesitaba saber quién era Moisés. No importaba para nada quién era Moisés. Lo más importante para el pueblo era saber quién era Dios. El pueblo no necesitaba conocer a Moisés. El pueblo necesitaba conocer al Dios que estaba detrás de Moisés. Dios sí le da respuesta a la segunda pregunta, porque lo más importante era que Moisés supiera quién era Dios. Por eso, cuando Moisés le pregunta: ¿quién eres tú, oh Dios?, él le responde lo que vimos ayer: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y anoche pudimos ver lo que significa esta expresión. Ciertamente a Moisés le preocupaban varias cosas. Supongo que una avalancha de temor inundó a Moisés. Yo imagino a Moisés pensando: óyeme, pero si cuando yo era un príncipe en Egipto no me escucharon, ¿qué va a hacer ahora yo siendo un pastor de ovejas? No me van a escuchar. Si no escucharon a un príncipe, menos van a escuchar a un cuidador, a un pastor de ovejas, que de tener 40 años ahora tiene 80. Luego, en el capítulo 4, nosotros vemos las excusas que presentó Moisés. Un sinnúmero de excusas para no ir a cumplir. Él dice: mira, no me creerán ni me oirán. Dios, yo nunca he sido hombre de palabras, ni antes ni ahora. Sin embargo, Dios comienza a darle una serie de demostraciones de su gran poder. Convierte la vara en una serpiente. Y eso no es mitología, eso no es cuento de ficción, eso es una realidad. Dios convirtió una vara en una serpiente para que Moisés entendiera que el Dios verdadero era el que estaba hablando con él.
A Moisés le da lepra en una mano y Dios lo sana, como una demostración también de su poder. Y ahora lo último que le dice es: ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios prometió su presencia a Moisés y le dio todos los recursos necesarios para que él pudiera convertirse en el gran libertador. También lo hizo luego de años con Josué. Lo comisionó para que pudiera cruzar el Jordán y llevar a Israel a la tierra prometida. Lo siguió haciendo con otros personajes del Antiguo Testamento, como también con otros del Nuevo Testamento, y a través de los tiempos lo ha seguido haciendo. Hay empresas donde te exigen muchísimo, te ponen muchísimas metas para que tú las cumplas, pero dan pocos recursos para cumplir esas metas. Exigen mucho, pero dan poco. Y quizás usted está en esa condición ahora. Le están exigiendo. Y usted dice: pero ¿por qué no viene el que está allá, el que está mandando todo eso, y se pone aquí a ver si es bueno? Déjame decirte, mi hermano, que en la empresa de Dios, donde Él es el dueño y es el jefe, Él pone las reglas, Él pone las normas. Él nos manda a cumplir nuestra tarea y nos da todos, escúchame bien, mi hermano, Dios nos da todos los recursos necesarios para que podamos cumplir la misión. Trabajamos bajo el mando de un amo compasivo y misericordioso que nos promete su presencia en el cumplimiento de la misión. La iglesia de Jesucristo ha sido comisionada por Jesucristo. La encomienda de Él fue clara en Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo que le dijo Dios a Moisés: yo estaré contigo. Cristo le está diciendo a sus discípulos, Cristo nos está diciendo a nosotros: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje de Mateo capítulo 28 nosotros vemos un mandato: ir, vayan por el mundo. Nosotros vemos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Hacer discípulos. Y también vemos la promesa de la presencia de Cristo en el cumplimiento de nuestra gran labor. Muchas veces presentamos excusas como Moisés para hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Dios incomparable, a través de Jesucristo, nos está llamando a la noble labor de ser una iglesia que sea luz y sal en una sociedad que va cada vez de mal en peor. Moisés llevaba la buena noticia de liberación al pueblo. Moisés llevaba la gran noticia de liberación a un pueblo que tenía 400 años cautivos. ¿Usted sabe lo que es durar 400 años siendo oprimido por un pueblo? Moisés llevaba esa gran noticia de liberación. Nosotros, amados hermanos, tenemos la gran noticia del Evangelio. Tenemos que dar a conocer esta gran noticia. Tenemos que decirle al mundo que en Jesucristo hay salvación. Tenemos que decirle al mundo que el Evangelio tiene el poder para liberarlos del pecado. No nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos
los cristianos tenemos la mejor noticia, tenemos la noticia más grandiosa, tenemos la noticia más gloriosa, la noticia más impactante, y no nos podemos quedar callados ante esta sociedad que cada vez va de mal en peor, esta sociedad que va rumbo al infierno, una sociedad que va rumbo al despeñadero. ¿Cuántos jóvenes que se están muriendo sin Cristo? ¿Cuántos jóvenes que se van de este mundo sin conocer a Jesucristo? ¿Cuántos jóvenes perdidos en la drogadicción, perdidos en la homosexualidad? ¿Cuántos jóvenes perdidos en los placeres de la vida? ¿Cuántos jóvenes muriéndose, yéndose de este mundo sin el Evangelio, sin Jesucristo? Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Nuestro llamado es claro. Nuestro llamado es ir y predicar el Evangelio. No nos podemos quedar callados. Si tú tuvieras una gran noticia que dar, me imagino que no te quedarías callado. Si a ti te dijeran, mira, ve y da la noticia de que se ha descubierto la cura del cáncer, lo más probable es que fuera a todos los medios, lo compartieras por las redes sociales y fueras donde aquellos que tienen la enfermedad y decirle, he encontrado la cura. Nosotros tenemos el mensaje glorioso y no podemos quedar callados. Tenemos que proclamar que en Jesús hay liberación, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna. Israel tenía la encomienda, el pueblo hebreo tenía la encomienda de ser luz a las naciones y de ser un digno representante del Dios incomparable. La iglesia tiene la noble encomienda de ser luz a las naciones. Segunda de Pedro, el capítulo 2, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mi hermano, tú eres un linaje escogido. Mi hermano, tú eres un real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa. Hemos sido adquiridos por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo, hermano, tú y yo no éramos pueblo. Tú y yo éramos rechazados, éramos apartados, pero ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Lo que antes no teníamos misericordia, ahora hemos sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Un conocido autor llamado Christopher Wright escribió, nuestra misión en la tierra no solo está autorizada por su verdadero dueño, además está protegida, asistida y garantizada por Él. Nosotros vamos, decía él, en el nombre de Cristo. Actuamos con su autoridad. En consecuencia, no hay lugar para el temor. Tampoco hay lugar para la duda. Sabemos que la Biblia afirma que el maligno ejerce autoridad y señorío sobre esta tierra. Pero esta tierra no le pertenece. Cualquier autoridad que ejerza Satanás es ilegítima, está sujeta a los límites establecidos por el dueño y señor de la tierra, el Cordero que reina por siempre. Moisés debía enfrentar a nada más y nada menos que a un hombre llamado Faraón. En su misión de liberar al pueblo, tenía que enfrentar a este hombre. Había, si se puede decir, una puja entre Dios y Faraón. Y como decíamos ayer, no porque Dios no pudiera haber exterminado a Faraón desde el primer intento, sino para mostrar su mano poderosa. Nosotros sabemos que el enemigo
está tratando por todos los medios de estorbar el plan de Dios. En el principio, el enemigo trató de estorbar el plan de Dios. Creyó que lo había hecho. En la cruz estaba tratando de estorbar el plan de Dios. En la cruz creyó que Cristo estaba vencido. Y me imagino a Satanás, me imagino a sus legiones contentos, riéndose a carcajadas, viendo a Cristo crucificado. Me imagino cuánto gozo había entre Satanás y sus secuaces. Pero lo que Satanás menos esperaba era que la cruz iba a ser el instrumento usado por Dios para traer redención y liberación a esta tierra. Así que Cristo estaba muriendo por nuestros pecados, estaba cargando nuestros pecados y murió y fue sepultado. Y cuánto gozo había en el infierno. Pero el Cristo glorioso resucitó al tercer día y venció la muerte, venció a Satanás y lo dejó tendido. Y Satanás sabe que está vencido, él sabe que está derrotado, pero por todos los medios tratará de deshacer las obras de Dios. Él sabe que está vencido y le queda poco tiempo. Pero él tratará, mi amigo, tú que estás aquí sin Cristo, él te tiene cegado. Satanás te tiene cegado. Te tiene envuelto en los placeres de la vida. Mira cómo dice 2 Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y dice el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En nuestro país es muy común que se vaya la luz. Y cuando los que nos criamos en barrio, cuando se iba la luz, todo el mundo salía. Yo supongo que quizá ocurre todavía. Todo el mundo salía, se jugaba, no había celulares, o había, pero estaba tan alto como ahora. Cuando llegaba la luz al barrio, era una algarabía, mire. Todo el mundo voceando, llegó la luz. Todo el mundo para su casa. Mi amigo, tú no tienes luz. Estás apagado. Estás en oscuras. No tienes esperanza. Pero en esta noche, si Dios dice que has de venir a la luz, vendrás a la luz. Él es el único que puede cambiarte de oscuridad a luz. Él es el único que puede llevarte de las tinieblas a la luz. Por eso, si Dios en esta noche te dice, sea la luz en tu vida, habrá luz en tu vida. Pero tú tienes que creer, mi amigo. Tú tienes que creer en Jesucristo. Joven que estás aquí, joven que estás en Cristo, estás engañado.
Estás viviendo los placeres de la vida. Cosas que no vamos a decir que no son placenteras. Son placenteras. Pero que no sirven para la eternidad. Yo quiero, joven y amigo que estás en Cristo, pienses en tu plato favorito, tu comida favorita. Imagínate que ponen tu comida, un cerdo asado, con moro, con ensalada, pero debajo ese plato está podrido, tiene cucarachas, tiene un desperdicio, pero tú no te das cuenta. Tú te estás comiendo el plato, te estás comiendo la comida, y de un pronto a otro te das cuenta de que ya has comenzado a comerte lo podrido. Así es el mundo. Te ofrece cosas que son bonitas, pero que son pasajeras. Un mundo que se ve bonito, pero que está podrido. Y ese mundo te va a llevar al infierno, te va a llevar a la condenación eterna. Por eso, en esta noche te estamos diciendo, joven que estás sin Cristo, persona que estás sin Cristo, no importa la edad. El evangelio no es para los jóvenes solamente, el evangelio no es para los viejos solamente. El evangelio es para todos, para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo. Tus pecados y mis pecados fueron puestos en la cruz de Cristo. Fueron puestos en su persona y Él cargó y Él sufrió por nosotros. Fue desfigurado. Isaías capítulo 53 nos declara de manera magnífica lo que Cristo sufrió por nosotros, desfigurado. Fue llevado al matadero como un cordero. Fue llevado allí. Sufrió como ningún otro. Nos dice la palabra que Cristo llegó a ser un experto en sufrimiento. ¿Y sabe por qué? Porque Él llevaba nuestros pecados, llevaba tu pecado, mi amigo, llevaba mi pecado, el justo por los injustos. En la cruz, Cristo estaba llevando todos nuestros pecados, para que hoy, solamente a través de la fe, tú puedas recibir el perdón de los pecados. Tú no tienes que hacer un ritual, mi amigo. Tú no tienes que dar vueltas por allí. Tú no tienes que ir a un lugar a confesarte con alguien. Ahí donde tú estás sentado, si le dices al Señor que te salve, Él te va a salvar. El ladrón de la cruz, uno de ellos le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Cristo no le dijo, sí, yo me voy a acordar de ti en 1 año, 2 años. Cristo le dijo que hoy iba a estar con él en el paraíso. Porque la promesa de salvación no es para 1 año, no es para meses. La promesa de salvación es para todo aquel que cree. Es decir, hay salvación al instante para todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador. Por eso, mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo ahora. Y no lo dejes para más tarde. Ahora es el día de salvación. No sabemos qué será mañana. ¿Cuántos jóvenes muriendo? Los infartos están de moda. Los accidentes.
Antes, cuando uno escuchaba de un joven morir, uno decía, se sorprendía, porque casi los jóvenes no morían. Esa era la percepción que uno tenía. Y ahora uno ve cuántos jóvenes mueren sin Cristo. Y yo te quiero preguntar, joven amigo que estás aquí, si hoy mueres, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y yo te tengo la respuesta. Si sigues como entraste por esa puerta, pasarás la eternidad en el infierno. Pero si hoy recibes a Jesús en tu corazón, pasarás la eternidad con Dios en el cielo. En conclusión, amados hermanos, el Dios incomparable, el Dios que es autoexistente, el Dios eterno, el Dios sin principio y fin, creador de todo en cuanto existe, decidió revelarse y darse a conocer. La Biblia nos revela y nos presenta al Dios cuya obra creativa y redentora está saturada de comienzo a fin de su gran misión. Toda misión nace de Dios o nace en Dios. Él está en misión. Dios siempre está en misión. Y nosotros, según Pablo, somos colaboradores al servicio de Dios. La Biblia nos entrega todo el propósito de Dios. En la Biblia nosotros encontramos el plan, encontramos el propósito, encontramos la misión de Dios para toda la creación, la cual ha sido reconciliada por Dios a través de la cruz. Christopher Wright escribía, esta es la historia, la grandiosa narrativa que se extiende desde la creación hasta la nueva creación. Esta es la historia de donde Dios nos ha sacado. ¿Cómo llegamos a estar aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué el mundo se encuentra en el lamentable estado en que está? ¿Cómo puede ser transformada y hacia dónde vamos? Y toda esta historia se hace realidad por el Dios de la historia. Él es el iniciador, Él es el que relata la historia, el actor principal en la historia, el que ideó, el que dirige la obra. Él es quien le da sentido a la historia y el que finalmente completará la historia. Él es su comienzo, Él es el centro, Él es el fin. Esta es la historia de Dios, de nuestro Dios, del incomparable Dios. Así que el personaje principal de esta historia no es Moisés, el personaje principal es Dios. Amados hermanos, el Jesús resucitado, el único digno de abrir el rollo y su autoridad y méritos para hacerlo radican en la cruz, que es redentora, universal y victoriosa. El Cristo resucitado es la llave para toda la historia, porque en Él, porque fue Él quien cumplió la misión de Dios perfectamente. Así que nuestra respuesta ante aquel Dios bondadoso y compasivo, nuestra respuesta ante aquel Dios santo debe ser arrodillarnos y decirle, heme aquí, dispuesto estoy a hacer lo que tú quieras. Haz de mí el hombre y la mujer que cumpla con tu misión. Hay un hombre glorificado a la derecha de la majestad de los cielos. Él nos representa fielmente allí. Por un tiempo hemos sido dejados entre los hombres. Representémoslos nosotros fielmente aquí en la tierra. Amados hermanos, yo les invito a buscar Efesios capítulo 3 y vamos a terminar leyendo este pasaje. Pero antes debo preguntar si hay algún amigo aquí que quiere a Jesús. ¿Hay alguien que quiera a Jesús aquí en esta noche?
¿Alguien quiere a Cristo? Puede levantar su mano. Vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 3, verso 20. Y unámonos a esa doxología de Pablo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a, con gozo, con todos nuestros pulmones, vamos a decirle a Dios, vamos a unirnos a Pablo en esta noche y a decir a Dios, Efesios capítulo 3, verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, solo a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él sea la gloria.